tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de nos estén mirando. Hoy tenemos un especial de elecciones post-paso, elecciones en Argentina. Así que, obviamente, acompañado con el amigo Jordi, vamos a estar analizando un poco qué fue, cómo fue y qué se podría venir de esta elección, qué nos fue dejando. Jordi, ¿cómo estás vos? Pues muy bien, me siento como el violinista del Titanic, pero en lugar del violinista del Titanic, que es el sistema político argentino, no sé, me viene a la cabeza un poco de punk, un poco de rock, porque creo que estamos de celebración, no sé si a nivel positivo de quién es el más votado, porque no quiero evidentemente meterme en las preferencias partidistas o apolíticas de la gente, que aquí hay mucha gente que nos sigue que evidentemente no se sentiría representado necesariamente por Javier Milei. Pero evidentemente hay un diagnóstico bastante claro al que podemos llegar a este programa, y es que evidentemente ha ganado la elección el voto contra el sistema político argentino si sumamos abstención y Milei. Y ese es el fenómeno al que hay que llegar, aparte de que el primer ganador impersonal es la impugnación del sistema político argentino. El primer ganador personal de la elección es Javier Milei. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito. Una de las cosas que siempre me llama a ver, siempre me encanta, ya sabemos cómo es, pero me encanta siempre nombrarlo porque está bueno que la gente lo recuerde, que la gente hasta incluso lo señale, es el tema de las encuestas. Cómo funcionan, cómo se utilizan a nivel político solamente para crear un clima, para crear un efecto psicológico en la gente. Y yo creo que el gran efecto psicológico hoy es el resultado de las PASO. Cuando se implementaron las PASO, se implementaron como para... La verdad que no se entendió muy bien por qué lo hicieron y para qué en su momento. Hoy en día ya no lo pueden sacar. Mm. Más allá del gasto, más allá de incrementar el tema el tamaño del Estado, porque obviamente cuando agregás este tipo de cuestiones vas agigantando el Estado, eh, crea un efecto psicológico en la gente muy importante, muy importante. De hecho, cada vez que se va viendo el ganador de las PASO, resulta ser el ganador de las elecciones generales. Mi teoría es que impacta en la necesidad de la gente de ganar. La gente se pasa al lado ganador y no solo eso, sino que tiene una especie de prueba para hacer el tema esto del el famoso voto útil. Claro, aquí existen dos tesis politológicas. La primera es que existe este gran consenso de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, y por tanto el que tiene más votos de alguna manera tiene la razón democrática de su lado, ¿no? Aunque sea el 50+1, o en este caso a nivel partidos, aunque Milei tenga 1,5 puntos más que el segundo. A ver, no vamos a normalizar que Javier Milei haya ganado la elección por partidos, porque eso no se lo cree Milei un minuto antes de que salgan los resultados. No nos lo creemos nosotros y es prácticamente impensable. Por eso estamos hablando de una estructura que no es estructura, que lleva 2 años de existencia, ni tan siquiera de establecimiento, sino de existencia, contra los partidos de siempre. La segunda teoría es que nadie quiere ser el subcampeón de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema político y especialmente el sistema electoral es un sistema altísimamente competitivo. Por otra parte, existe un fenómeno de autopercepción política. Una de las cosas que ha ido mencionando la ganadora de la interna, a la que he oído ese ridículo de Patricia Presidente, con un 16% de voto en comparación del que te ha sacado 30, es difícil llamarla presidenta. Que puede pasar, que milagros hay en todos los lados, ¿no? Pero es difícil que esta mujer, que tiene prácticamente la mitad porcentual de votos que Javier Milei, pueda representar la oposición. Y uno de los acontecimientos que, como decís vosotros los argentinos, no va más, es que Juntos por el Cambio represente el fenómeno del voto útil. Es muy difícil que un partido que hasta ahora había sido la oposición, pero que no representa, uno, la oposición,
no representa la fuerza más votada, o como es el caso de Patricia Bullrich, que pensaba ganar la elección, no la interna, sino ganar la elección, y que es tercera, es decir, que ha quedado por detrás de un gobierno con este 120% de inflación interanual, que es el gobierno de los últimos 4 años contra el que ha votado el 80% del padrón electoral, pues ese gobierno que representa el 80% del rechazo del padrón electoral es un gobierno cuyo ministro de Economía, área más sensible para dirimir las desgracias, porque son puramente materiales, en los países que están en la decadencia como Argentina, ese gobierno está por delante de Patricia Bullrich. Está por delante en votos, está por delante en apoyos. Es decir, que la tontería del voto útil contra Javier Milei es un fenómeno que no puede existir. No puede existir. Me gustaría hacer, por ejemplo, un poquito más tarde, una pequeña referencia a lo que ha ocurrido en el interior del país, porque quiero recordar que Javier Milei se presentó por primera vez en las legislativas dentro del ámbito capital o dentro del ámbito porteño. Si sacamos Buenos Aires, Javier Milei en comparación a los partidos, no a los candidatos individuales, ha conseguido 10 puntos más que Juntos por el Cambio en el interior del país. 34,7%, 24,7%, la suma de Bullrich y de Larreta. La suma de Bullrich y la suma de Larreta. Eso es lo que ha ocurrido en esta pasada elección. Evidentemente, bien tenemos que sumarle el fenómeno de que Juntos por el Cambio no ha sumado votos. Juntos por el Cambio ha perdido votos. Ha perdido catastróficamente los votos Muchísimo. que había conseguido en el año 2019. No solamente en el año 2019, respecto a elecciones, por ejemplo en Santa Fe, donde hace apenas semanas había ganado Juntos por el Cambio en las internas abiertas provinciales, con ese fenómeno del desdoblaje del que hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que la alianza opositora de Juntos por el Cambio, que se había impuesto, mejor dicho, en las últimas elecciones legislativas, ha cedido en 4 de los 5 principales distritos del país, perdiendo hasta Córdoba. Yo ayer estaba siguiendo las elecciones en España muy tarde, donde, digamos, el primer reconocimiento oficial de la rase de Milei fue precisamente en Córdoba, donde su presidente dijo aquello de felicitar a Javier Milei, ganando en un lugar donde había ganado Juntos por el Cambio. Es decir, aquí lo que se ha producido es que todos los personajes políticos de la elección, incluso de personas que se habían presentado anteriormente para la gobernación, todos los representantes públicos argentinos, todos, salvo Javier Milei, han perdido. Todos. No ha habido nadie que haya ganado. Axel Kicillof, ¿por qué? Por 4 puntos, cuando la candidata de Milei es segunda fuerza. Es muy difícil de valorar. Es decir, esto es un gran fracaso de Massa. Son las peores elecciones peronistas en democracia desde que el peronismo existe. Estamos hablando de que Sergio Massa era presentado dentro del fenómeno de la izquierda como el centro dentro de esa izquierda, es decir, una figura cerebral, centrada, ejecutora, asentada dentro del aparato kirchnerista. Y si en lugar de este hombre hubiera venido Guado de Pedro, se llama, ¿no? Sí. No lo hubiera podido hacer peor, porque es imposible hacerlo peor estando dentro del gobierno. Una gran conclusión a la que podemos llegar es que es imposible que el kirchnerismo gane la elección, pero no solo eso. Es prácticamente imposible, evidentemente faltan 70 días, pero es prácticamente imposible que en primera vuelta pueda estar entre las 2 principales fuerzas, a tenor de que el peronismo kirchnerista está altamente movilizado en la figura de Massa o en la figura de Grabois. La transición del voto de Grabois a Massa es muy clara, es decir, es muy difícil, es no imposible, ¿no? Pero es muy difícil de imaginar que los votos de Grabois no vayan a Massa. Sé que si los votantes de Grabois tienen que elegir entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, a Juntos por el Cambio van difícilmente, pero es muy fácil hacer la traslación del voto de Grabois a Massa, y sin embargo es muy difícil hacerlo de Larreta a Bullrich. Por tanto, yo creo, he oído a algunos periodistas preguntarse si lo que ha pasado en las PASO es el techo de Javier Milei, es el techo de Sergio Massa y es el techo del peronismo y es el techo de la peor elección en su historia. Cuando la economía irá a peor,
en estos próximos meses, que es la gran baza electoral. Lo último que digo, Javier Milei es un economista. Tiene un discurso centrado en la moralidad de su discurso, la justicia social, además de ser técnicamente ineficiente sin moral, todas las cosas que ha llegado a decir en su discurso de triunfo. Es un discurso de una persona que sabe de economía. Bullrich quizás sabía pirotecnia cuando era joven, pero de economía sabe muy poco. O sabe muy poco. El que sabe de economía es Javier Milei y la economía va para abajo. Va muy, muy, muy para abajo y la gente lo que quiere es vivir bien. Y el gran responsable de lo que ocurre en materia económica, ¿quién es sino el ministro de Economía de los últimos 4 años? Esa es la consecuencia. Por eso era muy curioso. Mencionabas las encuestas. La mayoría de encuestas, vayan ustedes a Wikipedia, sondeos de las elecciones, paso. Todas daban a Massa ganador, prácticamente. Algo que es terriblemente contraintuitivo, aunque evidentemente la gente de Massa esté absolutamente aborregada y le tenga mucho miedo a Milei. Esto es lo que ha pasado. Si sacamos, digamos, el engordamiento extremo del apoyo a Milei que nadie podía esperar, el voto que ha recibido el kirchnerismo sí era de esperar. El 20% o 21% sí podía ser de esperar, Sí. dada la coyuntura política argentina. De hecho, el apoyo que tiene Massa hoy en día es un apoyo esperable porque es básicamente el núcleo duro del peronismo acá que tuvo históricamente. Históricamente siempre estuvo en el 20%, dependiendo de la elección fue, obviamente, más alto, dependiendo también, por ejemplo, cuando fue contra Macri, ahora después el tema con Alberto, fue variando, pero siempre se mantuvo en un piso estable de 20%. Ahora, no me consta que los votos de la alternativa de izquierda en Massa, se me fue el nombre, Grabois. de Grabois, vayan a Massa. Para mí van a ir tienen una opción de izquierda, si no me equivoco, del MST, que las pasó. Con el mínimo, creo que el mínimo es 3% y tienen 3,5, algo así fue. Sí, sí. Bueno, pasaron y seguramente ese 5%, por lo menos yo estoy seguro que 2 o 3 puntos no van a ir a Massa. Siguen siendo tercera fuerza, aunque los votos de Grabois vayan a Massa. Sí, pero a lo que voy es que Massa, en vez de mantener, va a perder, y Juntos por el Cambio también va a perder. El gran beneficiado va a ser Milei. Mi estimación personal, esto ya es una opinión personal, yo creo que va a rondar los 38 puntos. Mi estimación personal es que el voto de las PASO de Javier Milei, aun con todo lo sobrenatural del voto a Milei, es un piso, no es un techo. No es un techo. Conozco a mucha gente, a nivel personal conozco y se me hace muy entendible, hay gente que queriendo votar a Milei ha votado a Bullrich para que el PRO tenga una candidatura liberal, porque claro, si ya desde una primera vuelta en 2 contiendas electorales nos la tenemos que jugar con un solo candidato representativo del espacio de la derecha o del libertarianismo, como si Bullrich se acercara al libertarianismo, o sea, ni de broma, pero entendemos este espacio. Una cosa que yo sí he leído o sí he entendido es la derechización de estas elecciones. Esto voy a darle el ¿cómo se le llama? El mérito de eso, porque estaba escuchando en vivo y no quiero que las ideas ajenas me las apropie a mí mismo, pero eso se lo he escuchado a Vicente Massot, que es un escritor argentino que, bueno, había oído en un live donde estaba con Nicolás Márquez, Laje, etcétera. Decía, oye, dentro del partido de Unión por la Patria ha ganado la derecha de la izquierda. Massa de Grabois. Dentro de Juntos por el Cambio, clarísimamente, porque yo sí veo unas diferencias estéticas importantes entre Bullrich y Larreta, por eso no han dejado los dardos a lo largo de toda la campaña. Y yo he oído a mucha gente decir que eso es lo que ha llevado a Milei a ganar, ¿no? Es esa tendencia de considerar que la gente es tonta y que si cambiamos la estética de nuestro mensaje, las condiciones materiales serán las mismas. O sea, que la gente no ha prosperado ni con Juntos por el Cambio ni con Unión por la Patria. Pero si cambia la estética y la gente se reconcilia, vamos a ver.
Si fuera cierto que una estrategia pactista y negociadora, en este caso entre Bullrich y Larreta, favoreciera Juntos por el Cambio, ¿cómo es que Milei ha sacado el 30% si es la persona más beligerante y menos pactista de toda Argentina? O sea, seamos serios. Y Yo creo dentro que, de... Sí, sí, sí. yo creo que básicamente la gente se cansó, es como un hartazgo que hay de la TBS. Yo calculo, por lo que se vio, más o menos en números, más o menos la mitad del padrón electoral que fue a votar, porque esa es otra cosa, faltó bastante gente ir a votar, pero la gente que fue a votar, mínimamente el 50% de esa gente es más afín a un discurso de derecha o de centro derecha, que se basa más o menos en un eje, no en un eje en base a la libertad. Después, bueno, vos podés tener otro discurso, como por ejemplo el pelado Larreta, el siniestro satánico ese, que parte más de un discurso más del lado de la tecnocracia y de la igualdad. Va por ahí. Es el corporativismo Sí. de toda la vida. Sí. Ajá. Ahora, lo que yo veo, lo que a mí me parece que puede llegar a suceder, es que va a primar una especie de voto útil en el sentido, pero no apelando al voto útil, sino de la misma, porque generalmente el voto útil es una apelación discursiva de uno de los candidatos, que dice, bueno, mirá, pi. Bueno, lo que a mí me parece es que la gente, hay un montón de gente que votó a Bullrich pensando de que no había otra alternativa para derrotar al kirchnerismo, porque hay mucha gente que no tiene una ideología definida, solamente es antiperonista. Exacto. Juntos por el Cambio tuvo el crecimiento exponencial desde 2015 hasta la fecha gracias a ese tipo de elector. Una persona que no necesariamente se define por la libertad, no necesariamente se define por la igualdad, o por lo menos trata de ir viendo dónde va, pero lo único que tienen claro que es antiperonista. Es lo único que tienen claro. Y claro, apelando al voto útil propio, dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que estos hijos de la remil puta no ganen? Bueno, voto a el que más o menos balancea la fuerza, que es Juntos por el Cambio, pero ahora resulta ser de que el tipo que nadie daba 2 pesos, que es un loquito, que tiene más chances de ganarle a los... Vamos a ver, el discurso más efectivo de Milei es el resultado de ayer. Es la, digamos, la proposición más elocuente del programa de gobierno de Milei, es que ese programa está respaldado por 1/3 de argentinos, mientras que evidentemente las otras 2 partes no tienen a un candidato definido que tan siquiera puedan competir con él para ser oposición. Por tanto, Javier Milei tienes otra cosa por partes, ¿no? Primero, la abstención nunca deja de ser abstención de manera significativa. ¿Hay menos abstención para la aplicación del voto útil en un balotaje o en una primera vuelta? Probablemente sí, pero es de 3 puntos, de 4 puntos, y por supuesto no es una abstención de izquierdas. O sea, no es que todo el mundo abstencionista de pronto sea de izquierdas o esté a la izquierda de Milei, o no. Son personas que, están altísimamente desconfiados del sistema en el que viven, lo que es una baza para Bullrich, no. Para Massa, no. Para Larreta, menos. Larreta es la representación del que está dentro, no del que está fuera, ¿no? Y el que está fuera lo mete dentro como un economista al que yo le tenía mucho respeto, también pelado, que supongo que después de que Larreta haya perdido dejará de hacer el ridículo estando con esa gente. No he visto a nadie más contrario a sus ideas que Larreta, no sé qué hace ahí, alguien me lo va a tener que explicar. Volviendo al tema de la abstención, el comportamiento que pueda existir en cuanto a los abstencionistas, yo sinceramente lo infravaloraría. O sea, no creo que entre los abstencionistas vaya a haber un reparto mucho más vivo de las disputas políticas, porque esa abstención probablemente se mantenga. Es una abstención basada en la desconfianza, en la desafección política. Alberto Fernández podrá comenzar a decir
que nos jugamos la democracia. Les va a importar poco porque no están participando del juego de la democracia. No están participando del juego de la democracia. Podrán decir, como he escuchado, no sé si es al actual, un tal Aníbal Fernández, Sí. que es ministro ¿de qué? ¿De seguridad o De seguridad. qué? De seguridad, que dice que si gana Milei habrá sangre en las calles. Lo ha dicho, lo he leído en algún lugar. Eso no va a movilizar a gente desafecta con su trabajo, porque evidentemente la gente que no vota no lo hace porque esté contenta con las cosas tal y como van. Es tan fácil como ir al número y mirar cómo está materialmente Argentina y de ahí deducir qué pasa con la gente que no está votando. No hay nadie en Argentina que esté cómodo con la Argentina actual. Mira la extracción socioeconómica de los abstencionistas y pregúntate si estas personas son abstencionistas porque estén conformistas con el actual gobierno. Es muy difícil que eso pase. De manera que lo que veo más relevante dentro de las PASO es que se me hace muy difícil pensar que en una primera vuelta los resultados de ayer cambien. Y se me hace muy difícil que de cara a una segunda vuelta, vamos a ver, la gente que ha votado a Javier Milei no tiene razones para votar a otra persona que no sea Javier Milei en estas próximas elecciones. ¿Por qué? Por un fenómeno muy básico, ¿no? Estas elecciones o este resultado de Javier Milei es un resultado adjetivado. ¿Adjetivado en qué? En el hastío, en el cansancio, en el desgaste de la credibilidad del sistema, ¿no? En el hartazgo, en el que se vayan en todo eso. En todo eso, ¿no? Esa actitud política no va a ir hacia cualquiera de los candidatos del sistema, que son todos los demás. Por tanto, el 30% de Milei no puede ser en la vida un techo. Es una base, porque existen personas con un convencimiento fuertemente ideológico, lo que ha dicho Javier Milei, pero también existen personas que ven a Milei como un fenómeno donde no sé lo que dice, habla mucho de economía, sé muy poco de economía, pero este hombre va a sacar a estos tipos a patadas y yo quiero precisamente eso. Exactamente. Bueno, si hay algo que supieron, mejor dicho, porque son dos, capitalizar en esta elección, tanto Milei y en menor medida Bullrich, es el tema de la radicalización de los mensajes. Nosotros veníamos acostumbrados a intercambio, no solo en el intercambio, sino a la manera de dar un discurso con frases armadas, siempre muy en el medio, muy tibio. Y esta radicalización del mensaje le llegó a un montón de personas que, como vos habías dicho recién, no necesariamente saben de economía, no necesariamente saben de políticas públicas o de la imposibilidad del socialismo aplicado a las instituciones, pero sí entienden esto de que, bueno, esta persona por algo está diciendo esto, en el tono que lo dice, con el énfasis que lo dice y con esta pasión, ¿no?, que le pone a las cosas. Entonces, eso yo creo que fue clave para atraer a cierto público que sí va a reforzar el voto, o por lo menos esa es mi sensación, en lo que son las generales en las próximas elecciones. Lo que le podía dar a Bullrich la capitanía de la oposición se lo ha sacado el resultado de las PASO. De manera que, tanto si está... Vamos a ver, es que, de verdad, me parece que la presidencia argentina está definida. Si en el caso de que Milei vaya a segunda vuelta, que hombre, estos resultados no es que den como favorito a una segunda vuelta a Milei, es que lo que hay que dirimir en primera vuelta es quién lo acompaña. Sí. Dados estos resultados, evidentemente. Sí, insisto, la primera vuelta será una elección donde se presentan partidos, naturalmente se presentan partidos, pero candidatos dentro de los partidos. Y no todos los que han votado a Larreta querrán a Bullrich, y no todos los que han votado a Grabois querrán a Massa, teniendo en cuenta que Massa y Grabois juntos son irrelevantes. Juntos son irrelevantes aritméticamente. Te olvidaste el detalle crucial. No todo lo que votaron al Bullrich ahora, al ver el número de Milei, no sea cosa que se pasen a Milei. Pero vamos a ver, es que hay gente que ha votado a Bullrich para que le gane a Larreta, ¿no? Es decir, el voto de Milei canaliza al electorado químicamente puro. Y el votante de Massa probablemente también. Digamos, son los extremos, el extremo que está hacia la izquierda, el extremo que está hacia la derecha. Lo que pasa es que la radicalización que supone el voto a Massa no da más de sí.
no da más de sí. Es Y un la techo. cuestión de Bullrich es muy clara. Milei y Bullrich son oposición, figuran como oposición. Claro, el elector que ha visto las PASO dicen, quiero echar a los otros, voy a votar al que tiene más posibilidades de ganar, que es el que tiene un 30%, o voy a votar a aquel que imita gestos, palabras y contundencia del contundente mayor que es Milei, que es Bullrich. Teniendo en cuenta que además, si el voto hacia Milei está tan pronunciado, no porque la justicia social es inmoral, no por el decil más bajo de no sé dónde y los países libres y reprimidos y todo lo que dice Milei, es por lo que lo votaría yo, pero no es por lo que a lo mejor lo vota todo el mundo, por los gráficos del cato.org, sino que la gente vota a Javier Milei por el descontento con el sistema. Si Milei y Bullrich tienen que pelear dialécticamente, he leído un artículo de La Nación que es muy interesante, que asemejaría el escenario hoy más probable, que es una disputa entre Milei y Bullrich en una segunda vuelta, lo más probable porque al final el segundo partido más votado es el de Bullrich, ¿no? Y por todo lo que hemos comentado sobre la imposibilidad de un crecimiento exponencial de masa, teniendo en cuenta que la economía irá a peor con el paso del tiempo. Bueno, se asemeja mucho a las elecciones presidenciales, y a mí me parecen calcadas, y el resultado me parece en parte calcados, a las elecciones 2016 entre Trump y Hillary Clinton, siendo Milei Trump y siendo Bullrich Hillary Clinton. Es decir, Bullrich se va a presentar como una mujer que dirá, y hay que cambiar todas estas cosas, porque hay que hacer las cosas distintas. Y Milei le dirá, pero si tú llevas 20 años en la política, si tú llevas 30 años en la política, con una diferencia, Hillary Clinton lanzaba bombas en el siglo XXI, Bullrich las lanzaba en el siglo XX. Pero los dos son enanos y son de mal humor. Quiero decir, entre Hillary Clinton y Bullrich no hay muchas diferencias. Pues cuando una persona venga a cambiarlo todo, vendrá el candidato que es numéricamente la oposición al gobierno diciéndole, tú has tenido alguna responsabilidad, has tenido alguna cartera. Luego habrá que dirimir si Bullrich tenía un grado de responsabilidad mayor, un grado de responsabilidad menor en todo eso. Pero también hay que decir otra cosa. Hay un ganador fáctico de la selección, no fáctico, un ganador de todo, que es Milei. Luego hay un ganador intelectual, que es el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Sí. Porque Mauricio Macri, y diríamos que Kirchner por esa predicción de que habrá elección de tercios, pero claro, si su partido, o sea, si esta mujer, porque es un culto religioso muy extraño, ¿no? Hablan de culto a la personalidad con Milei, pero claro, nadie se atrevería a decir aquello de yo voto a Milei, pero si Milei no se presenta, señora, yo voto a Milei. Bueno, es lo que ha pasado con Kirchner, eso es lo que ha pasado con Kirchner. Bueno, eso es un culto religioso. Señor, el dios Baal no existe, bueno, pero yo le rezo, ¿no? Entonces aquí pasa una cosa. No vamos a decir que Kirchner tiene razón por un lado, pero es perdedora, porque esta mujer unge a los candidatos de su partido y ha ungido a un fracasado. Ponen al tartamudo, al incontinente verbal ese, y el resultado es el mismo, no podría ser peor. Entonces, teniendo en cuenta que el peronismo es kirchnerismo en la versión de izquierdas, hay una asimilación casi perfecta y, por tanto, si pierde masa, pierde Kirchner. Entonces, el ganador intelectual es Macri, porque Macri no ha desmerecido a Milei, tiene una buena relación personal con Milei, y, por tanto, el que tendría que ser el jefe de partido de Juntos por el Cambio, porque de hecho ayer en el meeting de Triunfo, no sé cuál, pero el triunfo de Juntos por el Cambio, la carpa que montaron, a Macri lo seguían llamando el jefe. Vamos a ver, ¿tú te imaginas al jefe de La Libertad Avanza, o sea, supongo que a la hermana de Milei, lanzándole flores a Bullrich? No. Pero el jefe del partido que le tendría que ganar a Milei para ser presidente, porque esto es Milei contra el que venga, la segunda vuelta será Milei contra uno de los dos. Bueno, el jefe del partido que tiene más probabilidades junto a Milei de entrar en un balotaje a día de hoy, que es Juntos por el Cambio, es una persona que respeta a Javier Milei y que lo ha metido dentro de la ecuación de la oposición. Milei dice, no se puede hacer cambios con los mismos de siempre. Esos mismos de siempre incluyen a Bullrich. En cambio, Macri incluye a Javier Milei en lo potable políticamente, en lo potable y en lo votable. Por tanto, hay una parte no solamente del electorado, sino que hay una parte de la jefatura de Juntos por el Cambio que no se ve incómodo con Milei.
Por tanto, Bullrich, intentando captar el voto de Milei, se va a acercar tanto discursivamente a Milei que la gente verá que aquí hay un ganador y un perdedor. Esto es un poco la historia evolutiva en parte de las manadas de lobos. Cuando un lobo mayor persigue y caza al lobo menor, el lobo menor, antes de ser degollado, lo que hace es levantar el mentón para decir, soy comible, por tanto, de alguna manera me rindo a ti. ¿Y qué es lo que hace el lobo menor en lugar de ser devorado? Unirse al resto de la lobera. Bullrich, si se acerca a Milei, es ese lobo devorado y derrotado que se está acercando a Milei como aquel que se acerca a la sombra más cómoda. Porque Bullrich ayer no ganó. Que Bullrich iba a ganar, yo sinceramente lo daba por descontado, que ganaría su interna. Y además ha ganado con una diferencia bastante cómoda, o sea, bastante holgada, teniendo en cuenta quién es Larreta. Teniendo en cuenta quién es Larreta. Teniendo en cuenta que tiene caja. Teniendo en cuenta que debería tener perfectamente transado, digamos, el voto, ¿no? Compró todos los medios de comunicación. Fue increíble, compró todas las encuestas. La cantidad de plata que invirtió el pelado siniestro satánico es increíble. Hago una pregunta. ¿Se entiende que el que ha votado a Bullrich por delante de Larreta, hay una parte importante que no es que tenga discrepancias con Larreta, sino que lo odia? No lo quiere dentro del partido. No sé si es eso. Yo creo que está enfocado más que nada en... Bullrich hizo un discurso muy enfocado en su gestión anterior, que fue ministro de Seguridad. Sí. Y ella hace mucho énfasis en la seguridad. Y es algo que obviamente le pega palo a palo con la economía. Entonces, en lo que es la cabeza del votante, ¿no? Y bueno, y Larreta lo único que hizo fue poner su cara en cualquier lugar. O sea, hay un... Yo creo que perdió por eso. Porque es feísimo. O sea, yo creo que perdió por... Parece el Joker cuando ríe, es como... ¿Está riendo o está cuchillando a... Perdón, no quiero comparar, pero son unos personas... No, pero lo que quiero decir es que hay votantes de Bullrich que son mucho más cercanos a Milei que a Larreta, seguro. Totalmente. Entonces, Larreta se va a unir a Bullrich, ¿no? O sea, al final los medios hegemónicos, Viviana Canosa a la cabeza, que yo estaba siguiendo la elección por La Nación y escuchaba a esa tipa y esta especie de conversión al mal no lo entiendo. Eso sí, su cara me encantó, ¿no? Me encantó su cara. Yo creo que se estaba arrepintiendo de ese giro a último minuto, ¿no? O sea, haces un giro, ¿no? Como, no sé, te haces una conversión al Islam en el minuto antes de morir y te das cuenta que el Dios que existe en el cielo es el judío, ¿no? Milei, loco, judío. Entonces, este es un poco lo que le ha pasado a esta mujer absoluta y a Esper, probablemente, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que si Larreta está mucho más lejos para algunos votantes de Bullrich que Milei, ver a Larreta compartiendo campaña en primera vuelta con Bullrich puede muy probablemente alejar a muchos de los votantes de Bullrich actuales. O sea, Bullrich va a unir personas, es decir, en una primera vuelta Bullrich tendrá más del 16%, pero puede perder votos que favorezcan a Milei. O sea, el pronóstico es el siguiente. Bullrich puede unir votos de Larreta, sí, pero hay votos que han ido a Bullrich que irán a Milei. Y es muy difícil pensar que haya votos que de Milei vayan a Bullrich. O sea, es mucho más probable el primer fenómeno que el segundo fenómeno. Entonces, al menos mi síntesis de lo que pasó ayer es que los resultados son tan extraordinarios que para mí ya tenemos más o menos definido lo que va a pasar. Que, por cierto, normalmente lo que pasa en las PASO suele definir lo que va a pasar. Sí. Lo que ocurre es que aquí estábamos hablando de 3 partidos. O sea, de una elección de tercios. En una elección de tercios, salvo, a ver, si Bullrich, por ejemplo, hubiera ganado la elección y Larreta hubiera sacado un resultado como el que ha sacado, Bullrich sería la próxima presidenta, sería muy difícil no tener dudas. Pero con este resultado es muy fácil. ¿Cuánto ha sacado Bullrich en comparación a Milei? De tal manera que para una primera y segunda vuelta el voto a Bullrich se alce debido al voto útil. Es tan alta la diferencia entre uno y otro
que el candidato útil a la oposición ya no es Bullrich, es Milei. Y la gente votará contra el actual gobierno. Y para votar contra el actual gobierno tienes que votar por la oposición más fuerte. Y las PASO han declarado que el opositor es Milei. Exactamente. Yo creo que, bueno, obviamente, ¿no? Esto está a la vista del gran ganador de la jornada electoral de ayer domingo. Fue Milei, obviamente, eso sin duda. O la antipolítica. Sí, más o menos. Pero, ¿qué pasa? Hay algo muy importante. El gran perdedor de la elección es Juntos por el Cambio. Eso está para mí clarísimo, que no solamente no solamente como lo que pasó ayer, sino en el momento de la elección, sino también a futuro. ¿Por qué? Porque me parece que, como vos mencionaste recién, posiblemente migren un montón de votos a través de esa sensación de voto útil hacia Milei solamente para aplastar a los kirchneristas. La sensación de destruirlos. Lo que no tengo claro, yo ya tengo claro que Milei para mí, tiene un techo de hasta 10 puntos, hasta ahí. Yo creo que tranquilamente entre 8 y 10. Superior al resto, tiene un techo casi igual o superior al resto de los candidatos cuando los que tienen que elevar el techo son los demás. Exactamente, obvio, sí, completamente. Hasta ahí. Eso es lo que a mí me parece. Ahora, lo que no sé, para mí va a haber balotaje, va a haber una tercera, una tercera. Lo que no sé es quién contra quién. Porque el efecto Milei de ser la oposición fuerte, ser el candidato que puede destronar y pulverizar al gobierno nacional, va a arrastrar esa cantidad de votos, no solo porque no, a ver, también hay que también tener en cuenta la gente que no fue a votar. Votó un 70% del padrón, cuando generalmente llega casi al 78, 77, entre 77 y 80 es el promedio de una elección general. Entonces falta gente o sea que faltaría un 8% a las generales. Votar. Claro, exactamente. Ya digo una cosa, la diferencia entre Milei y Massa es superior a 8 puntos. Por poner un ejemplo. Y con Bullrich también. Por tanto, por eso he intentado decir que el abstencionismo difícilmente cambie la cosa. Sí, puede ser. Ojo que también hay mucha gente, y acá voy a introducir un tema, hay mucha gente que a través de los años, o sea, yo tengo muchos amigos peronistas, y una charla cotidiana que estoy teniendo con ellos es este tema de están huérfanos ideológicamente. Gente que les viene dando una descarga ideológica diciéndole, mira, votame que va a pasar esto, votame que va a pasar esto, votame por esto, votame. Resulta ser que no pasa nada. Es gente que está desilusionada, gente que no tiene un horizonte, que realmente es como una disonancia cognitiva que tienen. El cerebro es como que no saben hacia dónde correr. Y, por ejemplo, 3 de mis amigos, estos 3 con los que tuve, directamente 2 no fueron a votar y 1 votó en blanco, que bueno, el voto en blanco en Argentina habría que explicar la mecánica, pero bueno. Si Bullrich y Milei compiten para segunda vuelta, habrá una cantidad de voto nulo, voto blanco increíble que le dará la También. Milei. ¿Puedo dar una antes de ir, porque tengo los datos y las provincias, los feudos peronistas donde ha ganado Milei, no Juntos por el Cambio, ni Massa, sino Milei? Te quiero lanzar una pequeña apuesta, ¿no?, sobre un escenario potencial, poco polémico, pero yo le veo una parte de razón. A ver qué piensas. A ver, decime. Y a ver qué piensa la gente, ¿no? Si Massa le gana a Bullrich, será porque hay un trasvase importante de votos de Juntos por el Cambio a Milei, probablemente. De Bullrich a Milei. Si eso es así, o sea, si Massa es segundo, en primera vuelta, para mí, Milei gana la elección en primera vuelta. ¿Por qué? Porque le habrá sacado el suficiente voto a Bullrich como para debilitarla de tal manera de dejarla en tercera posición, mientras que Massa no gana mucho de las PASO a la primera vuelta. El que va a ganar menos es Massa, a mi modo de ver. Pero Bullrich puede perder.
Y si Milei encabeza la oposición, es considerada la oposición útil y por tanto esta especie de arquetipo de oposición fuerte de Bullrich se desvanece, para mí Milei le va a sacar el suficiente voto a Bullrich que va a agrandar las diferencias con Massa, convirtiéndose en un candidato que le llegue a ganar por los 10 puntos de diferencia necesarios para no ir a segunda vuelta. Lo que está claro es, con el terremoto político que ha ocurrido, si hay balotaje, que es la opción más probable, en el caso de que no lo haya, el que ganaría en primera vuelta es Milei, o sea, no hay otra posibilidad. Si no hay balotaje y alguien gana en primera vuelta, el que gana es Milei, porque es el que tiene el voto más fiel y más alto, y porque es el candidato individual que tiene ese gran número de votos firmes que, insisto, no van a cambiar. Claro, yo a veces escuchaba a los periodistas de La Nación hacer cálculos de por qué Milei ha ganado tanto y qué posibilidades hay de que no ganen tanto, y yo más que una especie de análisis racional, más bien parecían cobardes que estaban intentando preguntar, a ver, ¿pero hay alguna posibilidad de que nuestro barquito no se hunda? Porque decía Viviana Canosa, que la escuché ayer, decía, no, él no toma a Viviana Canosa como una intelectual, como que lo que dice esta mujer es importante. No es importante, está por guapa y nada más. Decía, no, pero el voto a Milei es un voto irracional, pero va a ganar el conservadurismo Sí, lo escuché. en segunda vuelta o en primera. Bueno, primero, ¿qué significa conservadurismo? Que la gente irá al sistema. O sea, la gran noticia es que 6 de cada 10 personas, entre los que votan a Milei y los que no han votado, son 6 de cada 10 votan contra el sistema, y ahora resulta que esas personas no es que van a radicalizar sus posiciones, sino que las van a moderar. No. A ver, el votante de Milei, el que ha votado a Milei, no pensaba probablemente que Milei iba a ganar. El que ha votado a Milei probablemente no pensaba que iba a sacar el 30%. Probablemente no lo pensaba. Quería que Milei tomara una posición de fuerza suficiente como para, aquí estoy yo, puedo pelear en una primera vuelta. La gente que ha votado a Milei, ahora que ve cuántos son, ahora que se reconocen entre sí, ahora que han abierto la luz y se ven que son 7 millones de personas, o sea, toda Cataluña habría votado a Milei, toda Suiza habría votado a Milei. Es muy fuerte. Suiza son 7 millones de habitantes. O sea, imagínate toda Suiza Milei. Es un poco en lo que se convertiría Argentina si Milei cumple sus promesas, en la nueva Suiza. 7 millones, esos 7 millones de personas, ¿no? Bueno, esa gente en estos 2 próximos meses, con este triunfalismo que sale de los resultados electorales, no se van a moderar. Van a mantener su posición y van a unirse más. Lo que yo quería decir, que también es algo polémico, es que para mí lo que hay que prestarle atención, tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta, es vigilar que no haya fraude electoral. Porque el sistema ahora mismo está descubierto, está desnudo, ha quedado débil después de lo que pasó ayer. El gran fraude que se puede hacer, de hecho a eso le llaman aparato político en Argentina, es básicamente la manipulación de una vez que se termina la elección, lo que hacen es agarrar la urna, la abren, sacan, cuentan todos los votos y ahí se arma un acta. Después se cierra la urna, se vuelve a meter todos los votos, se sella y se manda por correo hacia la justicia electoral. Ahora, lo que se puede truchar siempre es el acta. Ahora, ¿de qué manera se puede truchar? Se puede truchar cuando abren un sobre, hay un fiscal de Cambiemos, hay un fiscal del peronismo, siempre. Bueno, hay 40 votos de Milei. ¿Dónde está el fiscal de Milei? Uy, el fiscal de Milei no está. Bueno, vamos 20 y 20. De hecho, sí, en los lugares donde solamente llegaba el peronismo, solamente la mesa se votaba peronismo. Porque sería una forma de cómo el sistema se inmuniza a sí mismo, porque estaríamos hablando de un ejercicio de los dos partidos. Claro, mientras haya un representante de Milei por cada mesa de votación, no debería haber mayor... Porque si no es como que queda muy evidenciado, salvo que sea... A ver, cuando se hacen cosas más graves que eso, se ven y se denuncian y es como más complejo. ¿Y se puede hacer? Se puede hacer, sí,
completamente. De hecho, se han quemado urnas, han desaparecido urnas, pero bueno, es como La gente... ya es más Mm. complicado, es más complicado. Sí, pero la pregunta es, ¿cómo vas a demonizar a Milei para que no gane discursivamente a través de los medios de comunicación, a través de los grandes discursos de partidos? Porque de los 3 partidos, esto es que, de verdad, insisto, el gran perdedor es Juntos por el Cambio, porque el resultado de Juntos por el Cambio para mí asegura la presidencia de Milei. Totalmente. Porque si gana Bullrich, a ver, aquí hay un ganador, que es Milei. ¿Esto qué significa? Que el resto de partidos tienen un rival a batir, que es Milei. Pero Bullrich va a acercarse a Milei, no lo va a derribar. Entonces, de los 3 partidos, hay uno, a priori, ¿no? Porque eso no significa que Juntos por el Cambio no vaya a hacer sus tretas y sus maniobras fuera de quien es Bullrich, ¿no? Pero de 3 partidos, hay uno que no va a hacer cacería contra Javier Milei. El partido que discursivamente atacaría a Milei, demonizaría a Milei, es el partido que está en el gobierno, que seguro no gana, porque ha perdido, porque numéricamente es el gran perdedor de la elección, junto a Bullrich, porque hay que recordar una cosa. Bullrich era la gran favorita para ganar la elección, el candidato que nazca de Juntos por el Cambio va a ganar la elección. Ha quedado última. De los candidatos potenciales para primera vuelta, Bullrich ha quedado por detrás del máximo exponente de un partido único, candidato de ese partido, que es Milei, y ha quedado por detrás de Sergio Massa. En el caso de Sergio Massa, ¿qué van a decir sobre Milei? ¿Van a decir que es el de los ricos y el de las privatizaciones? Bueno, Javier Milei ganó en Mendoza, provincia históricamente radical, por más de 20 puntos de ventaja. Sigo sumando: Tucumán, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Bueno, mira, ¿Ha ganado? ¿Dónde ha ganado? me traes Para que traslades ese discurso de Javier Milei es para cierto tipo de personas, cuando gana precisamente porque es el fenómeno más transversal de todos los partidos que me existen. me traes un tema en el cual hay que hacer una mención sí o sí, que es que, por lo menos en mi opinión, Milei ya es virtualmente el próximo presidente. O sea, todo lo que diga Milei de ahora en más va a tener un peso específico dentro de la política que va a ser increíble. ¿Por qué? Porque ya ganó. Ya ganó la primera y la segunda vuelta. Eso para mí es un facto. Ahora, Milei va a tener una gran tarea, que va a ser lidiar contra los gobernadores peronistas, en su mayoría, que tuvieron un gran timing a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo adelantar sus propias elecciones. Hubo muchas provincias que Milei arrasó con los números, que adelantaron sus elecciones para no tener que lidiar con un Milei fuerte dentro de una boleta entera a nivel nacional que arrastre votos de gente que no conoce a nadie, que está empezando en política ahora y que no tuvo el andamiaje mediático o el recorrido mediático que tuvo Milei. Gente que, por ejemplo, en gobernaciones, gente que senadores, diputados provinciales, que no tienen un peso específico propio como político, porque obviamente están recién empezando. Entonces, el gran hándicap que tenían para poder lograr algo en la elección era justamente este efecto Milei de pull-up, de llevarlos al centro de la política, con su gran 30% a nivel nacional y con los resultados provinciales que en algunos casos, como vos dijiste, fueron de más de un 20%. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué Argentina estaría viviendo yo hoy, lunes, si los gobernadores no hubiesen tenido esta visión? Porque ellos huelen también. O sea, son personas que en su mayoría vivieron y viven de la política desde que son nada. Seguramente sus papás ya eran políticos, entonces están acostumbrados a tener este timing. Que yo la verdad, a ver, si no hubiese sucedido el desdoblamiento, o sea, que no hubiesen adelantado las elecciones para poder tener elecciones propias y poder solamente disputarse contra Juntos por el Cambio a nivel provincial,
hubiese sido una masacre a nivel nacional. Con un... Y ya lo ha sido. Uf. Sí, no. Bueno, pero imagínate con, no te quiero decir 15 como se dio, 8 provincias con gobernadores de Milei. Yo la verdad que no me lo... No podría. No, pero eso evidentemente ya no podría esto ya no podría condecirse con, no, pero Milei es ingobernable, ¿no? O sea, si Milei llega a la presidencia no puede gobernar, entonces lanza plebiscitos y nada más que eso, ¿no? Es como Milei tendría una carga más simbólica. A ver, claro, es que al final estás planteando como objeción algo que a la gente no le importa, ¿no? Porque, no, pero si Milei es presidente, esto es ingobernable. La gente que vota a Milei cree que Argentina es ingobernable porque está siendo ingobernable. No puedes ir por ahí, es que no puedes ir por ahí. No puedes ir como ahí, es como a una persona conservadora, no, pero va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Gracias por hacerme propaganda del candidato al que estoy votando. O sea, precisamente eso haré. A ver, mi conclusión de todo esto es que el próximo candidato el ganador de las próximas elecciones, que para mí no puede ser Massa. Eso no significa que no vaya a segunda vuelta, pero para mí, digo, si 8 de cada 10 personas han votado contra él, pues es muy difícil, teniendo en cuenta que muchas elecciones son el plebiscito sobre la gestión actual. Se entiende que el que no lo vota a él dice, no estoy viviendo bien con él, y por tanto repruebo su gestión. No votas a Bullrich, no estás votando contra Bullrich porque no te está gobernando, ¿no? O sea, todo voto que no va contra él, o sea, todo voto que no va a favor del presidente es un voto contra su gestión y es un voto negativo para él. O sea, de alguna manera, si Milei no hubiera sacado la auténtica majadería locura que ha sacado en estas elecciones, quedaría más claro que básicamente la gente ha votado antiperonismo, incluso los propios peronistas han votado contra el candidato peronista propiamente, ¿no? Lo que significa que electoralmente es el candidato peronista más débil, a pesar de que era la persona más asentada dentro del partido. Esto significa que así como hay épocas donde hay cosas que se acaban, el kirchnerismo ha muerto ayer. Electoralmente el kirchnerismo ha muerto ayer. Y ha muerto ayer con independencia de que pueda llegar a una segunda vuelta. Ha muerto. Se ha acabado. Cristina Fernández de Kirchner, su carrera política ha muerto. A pesar de que el menos votado haya sido Bullrich, es el que ha muerto. Y en cambio Macri, que es el jefe del partido cuya candidata ha quedado última en esta virtual primera vuelta que podemos sacar de las PASO, es un gran ganador porque él intelectualmente se siente cómodo, representativamente hablando, se siente cómodo con 2 de los 3 candidatos. Macri no tiene una palabra fea contra Milei, no la tiene y no la puede decir. Entonces, sí, el partido que lucha contra Milei, uno de los 3 partidos que lucha contra Milei, que es el único que tiene posibilidades de gobierno, porque ya digo que descarto a Massa para un próximo gobierno, si el único partido que puede ser operativo para un próximo gobierno tiene un jefe que se siente cómodo con Milei porque habla bien de Milei, las elecciones se han terminado. Se han terminado. Puede haber una segunda vuelta, pero esa segunda vuelta es maquillaje de lo que va a pasar. Por eso no es de ninguna manera problemático decir que así como anteriormente las PASO ya han definido quién va a ser el próximo presidente, cosa que pasó en 2019, yo diría que eso es lo que ha pasado ayer, aunque sea, insisto, ¿no? Por la aritmética de qué puede llevar a Milei a perder votos que le hagan a los demás ganar lo suficiente como para superarlo. Es difícil, en condiciones normales no sería tan difícil, pero es que realmente Argentina está viviendo una revolución, no sé si ideológica, pero ha vivido una revolución política en cuanto a lo representativo del sistema en las elecciones de ayer. Y una revolución no mira hacia atrás, o sea, una condición de una revolución política es que acaba con todo. Luego, lo que vendrá será mejor o será peor. Me atrevería a decir que hay gente a la que le da igual si lo que viene es mejor o lo que viene es peor. Pero sabe que el único que es distinto es Milei. Punto. Y una última cosa sobre lo que habías dicho antes de las ideas. Milei sale ganando, ¿no? Porque una cosa que iba a decir. Milei tiene las mejores ideas. Y eso te lo puede decir cualquier persona más ideologizada a favor de Milei o menos ideologizada. Porque es la persona que el discurso es
planteamiento, causa del problema, solución. Cada frase tiene problema, solución, problema, solución. Bullrich es más poética, Massa es el problema. Entonces no puede ser la solución porque es el problema de lo que ha pasado. Si Milei tiene la visibilidad garantizada, no la visibilidad garantizada, es que ahora mismo es el candidato más visible, que es el que ha ganado, es el más visible, ¿no? Y es el más extraordinario dentro de todo lo que hay, ya va a ser escuchado, ya es seguro que la gente le va a prestar una atención muy superior a la atención que le van a prestar al resto de los candidatos. Porque la persona adulta que vive en Argentina, Bullrich la conoce de toda la vida y además se va a conocer de la vida. Como Milei es mejor en las ideas, porque es mejor en las ideas, votes a quien votes, es mejor en el planteamiento de las ideas y en su programa de gobierno, aunque sea estructuralmente, si ya lo es y encima ya tiene el altavoz puesto, no hay otra. Hay gente que ahora se va a dar cuenta, especialmente ahora se va a dar cuenta, de que Milei es una alternativa, que quizá incluso no la consideraban antes de las PASO, porque no veía a Milei como una persona que está picándole a la puerta, ¿no?, a la Casa Rosada, porque esa es la representación, la imagen de lo que pasó ayer es Milei golpeando a la puerta. No lo veía como en la Casa una Rosada. fuerza opositora en realidad. Yo lo que veo son dos escenarios. Un escenario es Milei, Bullrich, Milei ganando la primera vuelta, ellos dos yendo a balotage, Milei gana. Entre Milei y Bullrich, Milei gana porque Milei va a extraer votos y va a debilitar a Bullrich. Massa, dado que la economía va a seguir empeorando, va a acrecentar la verborragia de Milei a la hora de hablar de economía. Claro. Segundo escenario, que la extracción de votos sea tal de Milei hacia Bullrich, que pase Massa. Que pase Massa. O que gane Milei en primera vuelta. O que gane Milei. Ahí ya, claro. Llegado el caso de que a Milei le dé por muy poquito, porque sería por muy poquito, lo que le falte para ganar en primera vuelta, en segunda vuelta arrasa con todo. Creo que mucho más, ¿eh? Sí. O sea, creo que la diferencia en Milei y Massa es muy superior a la de Milei Bullrich. La diferencia eventual en un balotaje. Así que, nada, esos son más o menos las... y otra cosa, una mención que no quería dejar pasar, obviamente está a la vista los errores políticos increíbles de Juntos por el Cambio que los convierten en el perdedor, porque dentro de todo Massa es el segundo candidato individual más votado, con un 20% detrás de Milei. Cuando iban a las PASO según todas las encuestadoras, por cierto. Pero Massa no tenía más que eso. De hecho, hasta es un error haber elegido a Massa sabiendo de que él está, mejor dicho, es un error de Massa quedarse como ministro de Economía sabiendo que tenía la carrera presidencial y que la economía lo iba a tirar para atrás. Porque la asociación, exactamente, la asociación del derrotero que hay en la economía, obviamente se la adjudicás al que está a cargo de la economía. O sea, y la otra cosa es que yo no lo llamaría revolución, lo que dijiste vos, lo llamaría como una especie de cambio de época. En el sentido de que lo más importante que se vio ahora es el hecho de un candidato que dice justamente lo que quiere hacer. Es algo que parece una estupidez, es algo que parece lógico, pero en Argentina esa lógica no se da. En Argentina se da frases armadas, clichés, ser tibio al hablar, ir por el medio, obviamente no dar tu plan de gobierno, porque si das tu plan de gobierno, ¿de qué más? Entonces te da la pauta de que por primera vez a la gente se le mostró ideas y están primando las ideas por sobre las personas. ¿Puedo tirar una bomba? Diga. Vota Bullrich, bomba, no. Otra cosa. Argentina va a inaugurar la política del siglo XXI si Milei gana. ¿Por quién es Milei? ¿Cuál es su perfil político? ¿Qué cambia con la llegada de una persona así dentro de lo que está establecido? O sea, el perfil de la persona en comparación al perfil de la política tradicional.
Trump en Estados Unidos es lo más cercano y no sé si es tan revolucionario porque en Estados Unidos se entiende un cierto eclecticismo porque la cultura de Estados Unidos es políticamente menos aborregada que la Argentina. Porque el complejo autodestructivo de Argentina es muy superior al que existía ya dentro de los Estados Unidos. Para mí, el fenómeno de Milei no tiene ningún parangón en el mundo. Exactamente. Hay que terminar porque queda como 1.5 minutos para... Sí, justo iba a saludar. Dale. Bueno, gente, espero les haya gustado este breve análisis que hicimos acá con el amigo Jordi. Si les gustó, por favor, y si se quedaron hasta acá para ver esto, dejen su like, suscríbanse, por favor, que eso nos ayuda un montón. Así que ahora voy a dejar por acá arriba las redes para que lo puedan seguir al amigo Jordi, que habla mucho por Twitter. Así Claro. que será hasta la próxima. Nos vemos. Dios.